además de los abusos que son constantemente disfrazados de... Y no nos podemos quedar quietos en este tema. Bienvenidos a De frente y sin rodeos. el podcast en donde hablamos de las principales noticias de Colombia. El día de hoy vamos a hablar de un tema candente, un tema importante, la reforma laboral. Un tema que las últimas semanas ha estado dando revuelo y que todo el mundo se tiene que enterar de esto, porque no solo afecta a ciertas personas, esto afecta a toda Colombia. El día de hoy nos acompañan mis compañeras Isabela, Camila. Entonces, para continuar, le voy a pasar el micrófono a Camila y vamos a empezar con esto. Bueno, hola Isa, hola Samu. Bueno, hablar sobre este tema es bastante importante. Podemos decir que tocar el tema exactamente de la reforma laboral en Colombia, a través de los años podemos notar que han habido injusticias en el ámbito laboral, o sea, una cosa sin fin, y muchas personas suelen tirarle piedras a la reforma por no estar de acuerdo con ciertas normas o de pronto por ser muy extremista a la hora de buscar beneficios al empleado o a los jóvenes, a la maternidad, o sea, a muchas personas en general, no solamente se encierra a un solo grupo. En Colombia existen muchos segmentos a los cuales la reforma se enfoca para buscar una solución. Entonces, nosotros estuvimos hablando y digamos de que estamos a favor de la reforma por la forma en la que busca beneficiar a los empleados, a los habitantes en Colombia, porque no solamente a los que pertenecen a una empresa, sino que también busca los beneficios a personas que trabajan de forma independiente. Entonces es sumamente importante hablar de este tema y pues me gustaría saber cuál es tu opinión, Isa. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Hola chicos, ¿cómo están? Primeramente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que la reforma busca acabar con épocas de precariedad laboral, ya, además de los abusos que son constantemente disfrazados de flexibilidad, de todos esos contratos que solamente benefician a unos pocos. Ya, estuve leyendo pues del Ministerio de Trabajo y uno de sus principales objetivos es acabar con la informalidad y promover más que todo los derechos laborales. O sea, no podemos seguir esperando. O sea, pensando, sabiendo más que todo que miles de colombianos siguen viviendo sin seguridad social, sin estabilidad económica. Ya, además, la OIT estimó que el 58% de la población colombiana trabaja de manera informal y lógicamente esto limita a lo que son los derechos básicos. Bueno, también la UGGP nos dijo que son pocas las personas que logran cotizar pensión trabajando de manera informal. Entonces, ¿qué pasa con la otra parte? O sea, ¿tienen que trabajar el resto de sus vidas? No, no se trata de tener un empleo, se trata del futuro de millones de personas y por eso es que yo considero que realmente esta reforma es el cambio que nosotros necesitábamos para la realidad. Claro, y es que además protege los sectores más vulnerables. Ponte a pensar, ¿cuántos jóvenes no han obtenido su primer empleo por falta de experiencia? ¿O cuántas mujeres han tenido que elegir entre maternidad o trabajo? ¿O incluso cuántos adultos mayores han descartado el mercado laboral solo por su edad? O sea, realmente es una problemática. La OIT reconoce esto y dice que Colombia tiene una de las brechas más significativas de inclusión laboral, como dije, de jóvenes, de mujeres, de adultos. Ya, además de eso, la DANE estima que el 15% de los jóvenes están quedando sin empleo y que la brecha que tiene la mujer para encontrar un trabajo formal es grandísima. Por eso es que esta realmente tiene incentivos y tiene regulaciones equitativas para acabar con la desigualdad. Y algo importante de mencionar sobre el tema que dijiste, creo que la mayoría de las familias en Colombia se enfrentan a esta problemática. Podemos decir que la mayoría de familias acá se conforman por jóvenes, padres y abuelos. Muchas veces viven juntos, ¿cierto? Y si de pronto los jóvenes que ya son jóvenes adultos no pueden ser tomados en serio por el hecho de no tener experiencia, ¿verdad? Hay muchos de que les gustaría tener una oportunidad laboral porque con eso se pagan sus estudios. Y un tema muy importante en la reforma es el estudio y la capacitación o la educación que ésta quiere brindar, es decir, de que un joven sea tomado en cuenta y sea importante para poder, digamos, también ejercer sus estudios, porque es muy importante la educación y sobre todo también la capacitación que se le brinda al empleado en la empresa para que pueda usar mejores herramientas, para que pueda dar lo mejor de sí, para que sea incentivado, para que tenga buenos resultados,
porque muchas veces hasta le niegan la capacitación a personas que no tienen experiencia, pudiendo perder la oportunidad de tener un buen empleado, una persona bastante inteligente, y subestiman inclusive la inteligencia o la formación de una persona solamente por no estar capacitado. Y yo pienso en lo personal de que la reforma hace muy bien en el sentido de querer capacitar y educar, porque en Colombia es sumamente importante esto, tanto para jóvenes como personas mayores que quieren de pronto tener una entrada financiera, porque no es posible de que familias, digamos, tengan una mejor estabilidad económica y gas. Y creo que eso es totalmente injusto. A través de los años se ha visto injusto esto en muchos jóvenes y en adultos mayores, porque creen que no van a rendir por el simple hecho de tener más de 30, 40 años. Y se me hace totalmente innecesario y es un tema que tiene que tomar en cuenta. Y literalmente lo que dices, Camila. Y también, o sea, cuando son contratados por empresas a sus horarios de trabajo, esto también es otro tema de importancia en la reforma, sus horarios de trabajo. La reforma habla de la reducción de estos horarios, que es de sumamente importancia, no solo por el hecho de que actualmente Colombia presenta uno de los horarios laborales de jornadas laborales más grandes de toda Latinoamérica, siendo incluso comparado con México, que es el que tiene una jornada laboral más alargada. ¿Esto qué dice? Que los trabajadores colombianos trabajan bastantes horas y que estas la mayoría de veces no son justamente remuneradas. La reforma laboral intenta pues abolir eso, intenta disminuir el horario laboral sin que esto afecte económicamente al bolsillo del trabajador. Países que ya han establecido esta clase de sistemas de una jornada laboral reducida como España o Francia, países europeos, han visto un aumento en la productividad laboral y esto es algo sumamente positivo. Imagínate que yo investigando en páginas como Iberoamérica, nos comenta que el 42% de los colombianos son los que están felices con su trabajo y con su horario laboral, solo el 42%. Esto nos habla de que solo de 4, o sea, 4 de cada 10 personas son las que están felices con su trabajo y con sus horarios. Esto es lamentable y esto no es solo casualidad, debido a que con una jornada laboral reducida, un empleado puede manejar mejor tanto su vida personal como su vida empresarial. Y esto no solo aumenta su felicidad, sino que también aumenta su productividad. Y eso es como el objetivo principal de todas las empresas. Entonces yo no veo por qué países que están más adelantados a Colombia lo hacen sin perder productividad y Colombia que tiene todo el potencial del mundo para poder ser una potencia, porque Colombia no puede. Claro, y es que no solamente se trata de un capricho, o sea, ¿cuántos trabajadores de pronto no vemos que llegan agotados a sus hogares sin tiempo para sus familias, incluso para ellos mismos? O sea, por favor, realmente la productividad no se basa en que tú estés en una oficina, en un cuarto, con 12 horas ahí de trabajo. O sea, la productividad se mide en la eficiencia, en la eficacia, en el rendimiento con que tú hagas el trabajo prácticamente. Fíjense que además pues, de reducir cierto el agotamiento, otro de los propósitos que tiene esta reforma es reducir o disminuir lo que son enfermedades laborales. ¿Cuántas personas no sufren estrés por el trabajo? Depresión, o sea, la salud mental está muy deteriorada. Ya esa agonía con que sufre, o sea, yo me imagino algo terrible, ¿cierto? ¿Y qué tiene como propósito este? Simplemente como mejorar lo que es el bienestar general. Fíjense que yo estuve viendo la ley 2101 de 2021 y esta estima que a partir del 15 de julio de 2025 la jornada laboral en Colombia se va a reducir en 44 horas semanales. Esto sin descontar el salario ni las prestaciones. O sea, realmente lo que quieren es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de los empleados y por supuesto su productividad. Claramente, Isa. Entonces, ahora vamos a hacer la temática insignia de este podcast. El jueves anterior les dejamos unas preguntas, entonces el día de hoy pues las vamos a responder, obviamente, sobre la reforma laboral. Entonces, vamos, Camila. Bueno, de todas las preguntas que nos estuvieron dejando, yo seleccioné una, y es, ¿cómo pudo la reforma laboral enfrentar los problemas de desigualdad en mujeres y personas de diversidad sexual en el lugar de trabajo en Colombia? Bueno, dando mi opinión, antes de basarme en hechos sobre ciertas cifras que se obtienen, puedo decir que normalmente las mujeres o las personas trans o cambios de género suelen tener bastante problemas en el trabajo, ¿cierto? Ocurren muchas desigualdades, inclusive enfocándonos en el tema salarial. Tienen mucha desigualdad en esto y se puede ver de que pueden estar ejerciendo lo mismo que otra persona y suelen ser menos pagas o menos reconocidas que alguien más. Entonces, pues la idea sería enfrentar eso y que la reforma en realidad se meta dentro de las empresas y empiece a hacer trabajos de igualdad en géneros, o sea, de que todas las partes sean reconocidas tal y lo que están haciendo con su trabajo. Entonces, algo que podemos decir de acuerdo a las mujeres, y no solamente mujeres, voy a añadir algo a esta pregunta, sino también en los jóvenes adultos, es que, por ejemplo, en el 2023 la tasa de desempleo en mujeres y en hombres jóvenes
jóvenes fue del 11,9% según el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. ¿Por qué menciono Bogotá? Bogotá es la capital de Colombia y aunque tenemos muchas ciudades, tenemos 32 departamentos y no quiere decir que solamente Bogotá tiene desempleo, sino todo el país, es una tasa bastante grande para ser la capital porque es el lugar donde más habitantes hay. También podemos decir que para el año 2024, en el primer semestre de ese año, ¿verdad? Que estamos hablando de enero a junio, la tasa de desempleo femenino en Bogotá se redujo al 10,8%. O sea, algo positivo de la reforma fue que pudo reducir casi el 100% de desempleo en Bogotá. Estamos hablando de un cambio bastante significativo. Entonces, esa representa una disminución del 1,1%, o sea, hablando de temas porcentuales, con respecto al año 2023, o sea, el año antepasado. Y también podemos decir que 5.742 mujeres salieron del desempleo, porque luego de, digamos, enfrentar estas injusticias que ellas enfrentaban en las empresas, se pudo hacer una acción y reducir a muchas mujeres que son cabezas de hogar, que tienen que mantener a hijos con temas de estudio, de salud, de pagar una EPS, del tema de transporte y todo esto, fueron ya, digamos, tomadas en cuenta, ¿cierto? Y dejar la injusticia de pronto de no darles empleo o de no ser bien remuneradas. También podemos decir que en el trimestre del año 2023, o sea, de junio, pero específicamente de junio a agosto, que son la mitad del trimestre del año, podemos decir que hombres, jóvenes y mujeres fue de un 6,0 puntos hablando porcentualmente y con una tasa de desempleo del 13,7% para hombres jóvenes y del 19,7% para mujeres jóvenes, porque no solamente se trata de madres de cabeza de hogar o no solamente se trata de nosotros, digamos que sé que la mayoría de los televidentes que nos están viendo son jóvenes estudiantes de universidad, no solamente con nosotros que digamos que se nos hace un poco más complicado conseguir empleo porque no tenemos mucha experiencia en el ámbito laboral y las empresas se basan mucho en eso, en que estamos estudiando una carrera y nos mencionan como que, pero es que todavía no has trabajado, entonces, si no me das la oportunidad no voy a tener experiencia en el trabajo que quiero ejercer, porque entonces evidentemente me voy a quedar toda la vida con un título que no estoy ejerciendo y la experiencia evidentemente la vamos ganando haciendo. Entonces, menos mal que digamos que las universidades nos dan la oportunidad de hacer prácticas, pero y después cuando se nos acaban las prácticas y si no nos dan empleo, ¿qué hacemos? Con todo lo que aprendimos, con el tiempo que invertimos. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que 19,7% de mujeres jóvenes que no son tomadas en cuenta y no les dan empleo es un porcentaje preocupante. O sea, porque estamos hablando de todo el país y nosotros no somos 1.000 habitantes ni 10.000 habitantes en Colombia. Nosotros somos casi 7.000, creo que 8.000 estudiantes en toda la universidad. Yo no me quiero imaginar todas las más universidades que existen en el país y sobre todo todos estos jóvenes que muchos no estudian, sino que de pronto necesitan trabajar primero, ¿verdad? Si no se les da la oportunidad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿qué pasa con estudiantes que no pasan a universidades públicas y se quedan sin ni siquiera tener un empleo para poderse pagar la carrera? ¿O cómo hacen para pagar su transporte? O sea, también tenemos que estar tomando en cuenta y digamos que la reforma cuando entra en estos ámbitos busca la mejoría, busca beneficiar a estos jóvenes, busca beneficiar a estas madres, porque también son madres de hijos que estudian en la universidad y necesitan brindarles el estudio a sus hijos. Entonces, cuando la reforma entra aquí, digamos de que busca ese aspecto positivo y abre las puertas para que no solo, o sea, para que este porcentaje preocupante se reduzca. Totalmente. Entonces, ahora le toca la pregunta a Isabel. Ok, bueno, mi pregunta es, ¿qué opinas sobre los comentarios negativos que algunas empresas han expresado frente a la nueva reforma laboral, teniendo en cuenta que muchas piensan que esto representa una desventaja para ellas y que en el pasado los trabajadores colombianos se han enfrentado con condiciones de explotación laboral? Realmente para nadie es un secreto que los trabajadores sufren de explotación laboral. O sea, largas horas de trabajo, horas extras sin debida remuneración, de pronto trabajo minimal sin compensación justa. ¿Qué se había hecho en ese entonces? Absolutamente nada. O sea, no había un cambio definitivo. Las empresas, ok, listo, que trabajen. Realmente la productividad no se mide de esa manera. Entonces, yo te pongo un ejemplo, por lo menos a las dos. ¿Qué pasa si de pronto una persona mañana va, se accidenta, no tiene, bueno, trabaja de manera informal, ojo, y no tiene ni dinero ni seguridad social, de pronto el derecho a la salud no lo tiene, no tiene con qué? ¿Qué pasa? ¿Se aguanta el dolor? O sea, es injusto, es inhumano, ya. Entonces, por lo menos me parece injusto que una persona esté de pronto pensando, oye, ¿qué mañana qué carro me voy a comprar? ¿Qué reloj me voy a poner? Un bolsito ahí de 25 millones de pesos. Y otra que no puede ni llevar ni huevo ni arroz a su casa, ni una harina para hacer arepa. O sea, me parece totalmente injusto, me parece inhumano. O sea, tenemos que pensar que ya era hora de un cambio. Por eso que todas estas entidades que yo he mencionado, como lo que es la OIT, la DAE, en el Ministerio pues, de Trabajo, garantizan el acceso a todos los trabajadores a lo que es salud, a lo que es seguridad social, a una remuneración justa. Ya, además de eso, la reforma va como a promover esos derechos que por años se han ignorado, ya, y que es momento de dejar de ser tan egoístas y pensar en uno mismo y promover más que todo como las condiciones justas para todos, porque al fin y al cabo todos somos iguales. Sé que vivimos en un país con demasiada desigualdad, pero al fin y al cabo somos humanos y merecemos lo mejor para nuestras familias, para nuestros hogares, para nosotros mismos.
Y pues ya, con todo esto dicho, pues hemos hablado prácticamente de todo lo importante, de todo lo que nos interesaba, pero ojo ahí, aquí no es donde se acaba la conversación. Nosotros como colombianos tenemos que meternos más en este asunto que es de suma importancia, no solo para los trabajadores, sino para todo el mundo, porque esto no afecta a unos cuantos, esto afecta a la economía del país. Entonces nosotros como próximos trabajadores tenemos que exigir nuestros derechos. Entonces pues ya con todo lo dicho, pues quería agradecerles a mis compañeras pues por acompañarnos en nuestra ocasión. No, un placer para mí hablar de la realidad que hay en Colombia. Pues fascinada con involucrarnos con este tema y más en compañía de ustedes. Pues ya con todo esto dicho, pues nos despedimos. Entonces, Nos vemos en un próximo episodio de Frente y Sin Rodeo.